Estimados alumnos, a continuación voy a presentarles los elementos de un protocolo de investigación. No obstante, como recordarán anteriormente, les presenté un pequeño esquema en el cual veíamos las actividades que vamos a hacer en esas 8 semanas de trabajo. Por lo tanto, como ustedes se dieron cuenta, en esas 8 semanas de trabajo vamos a abarcar hasta planteamiento de problema. ¿Sí? Muy bien. Primero lo que tenemos que hacer es identificar nuestro problema de investigación. Para esto es importante que definamos nuestro problema de investigación. Posteriormente, buscar y evaluar la información, ¿sí? Analizar la información y sintetizar la información y utilizarla a nuestro favor. Para esto, para definir el problema, hay que saber qué problema es el que queremos resolver y qué necesitamos investigar para resolverlo. ¿Y para qué nos va a servir? Para identificar, explorar y relacionar los conceptos y aspectos del tema necesarios para responder la pregunta inicial. Posteriormente nosotros construiremos un diagrama que será nuestro plan de investigación, que nos ayude a seleccionar y categorizar los conceptos y aspectos del tema más importantes para resolver la pregunta inicial. De tal forma que al final nosotros formulemos preguntas secundarias que van a ser derivadas de la pregunta inicial y del plan de investigación. Posteriormente, tenemos que realizar la búsqueda y evaluación de la información. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Primero, identificar y seleccionar las fuentes de información más adecuadas, acceder a las fuentes de información y a la información que contienen, y evaluar las fuentes encontradas y la información que esas contienen. Posteriormente viene el análisis de la información, en el cual nosotros elegimos la información más adecuada que responda nuestras preguntas, tanto primarias como secundarias, y después tenemos que leer, entender, comparar y evaluar la información seleccionada, así como responder las preguntas secundarias. Y al final, nosotros vamos a recopilar las respuestas de las preguntas primarias y secundarias para resolver nuestra pregunta inicial. Y así, nosotros elaboraremos un producto concreto que nos exija aplicarlos y utilizar los resultados de la investigación para que al final nosotros comuniquemos los resultados de la investigación a otras personas. Posteriormente viene lo que es el planteamiento del problema, en los cuales se va a expresar de una forma descriptiva y en términos sencillos y concretos las características que se observan actualmente en el problema. Esta va a tener 6 principales características. Primero, limitar de una forma teórica el problema, es decir, una exposición de ideas y de conceptos relacionados con el problema. También nos va a permitir establecer líneas temporales, pueden ser transversales, es decir, en un tiempo determinado, o longitudinales, es decir, en un transcurso del tiempo. También nos va a permitir establecer límites espaciales de la investigación, que son, por ejemplo, algunas zonas geográficas, alguna colonia, algún municipio, algún país, algún estado, entre otros. También esto nos va a ayudar a definir las unidades de observación, si son personas, viviendas, poblaciones enteras, ¿sí? O grupos de personas, ¿sí? Posteriormente, también nos va a permitir situar el problema social, ¿sí? O el problema de salud en un contexto tanto socioeconómico, político, histórico y ecológico, respectivamente. También nos va a ayudar a determinar las características del problema, los factores que lo hacen posible y las relaciones de este con sus causas. Entonces, ¿cómo veremos el planteamiento del problema? Lo vamos a ver como un discurso argumentado e integral de gran utilidad en la investigación, o sea, hace que no es sinónimo de pregunta de investigación. La pregunta solamente va a ser un componente del planteamiento. Y los elementos del planteamiento del problema van a ser el contexto, preguntas de investigación, los objetivos tanto generales como específicos, y la fundamentación o justificación. El contexto. El contexto, cuando hablamos del contexto, hablamos de que tenemos que situar en dónde se encuentra inmerso nuestro problema. Es decir, nosotros vamos a hacer la descripción del escenario al que se refiere nuestro problema tanto físico, sociocultural, económico, normativo y de salud pública. Es decir, con esto
Se pretende identificar un área de interés y se recorta sobre ella un objeto de estudio. Y las preguntas que nos tenemos que hacer es ¿qué referencias históricas, políticas, económicas, sociales, geográficas existen en el proyecto? ¿Esas referencias nos ayudan a la mejor comprensión del objeto de estudio? ¿Nos permite diferenciar claramente el objeto de estudio del contexto y queda claro qué lugar ocupa cada uno de ellos? Y además, ¿existen riesgos de que el objeto de estudio se pierda en el contexto? Posteriormente, nosotros tenemos que definir cuál es nuestro tipo de investigación. Para eso tenemos dos tipos de investigación, cualitativa y cuantitativa. La cualitativa va a ser usada principalmente en ciencias sociales, y es decir, van a ser una categoría de diseños de investigación que van a extraer descripciones a partir de observaciones. Para esto, se van a utilizar estrategias como las entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones de audio y videocassettes. Y dentro de estos, la investigación dentro de estos campos está la etnográfica, la investigación participativa y la investigación acción. Mientras que en la cuantitativa, que es la que nos compete, se van a establecer relaciones de causa y efecto. La naturaleza, por lo tanto, va a ser descriptiva, lo cual nos va a permitir predecir el comportamiento de un problema, en los cuales se van a incluir experimentos y encuestas, y los resultados que obtengamos van a ser descriptivos y pueden ser generalizados. Y dentro de esos tenemos la investigación descriptiva, la investigación analítica, la investigación experimental o la investigación cuasi experimental. ¿Cuáles van a ser las características de la investigación cuantitativa? Primero, va a analizar la realidad social descomponiéndola en variables, es decir, es particularista. También va a buscar cuantificar los datos en los que generalmente se aplica algún tipo de análisis estadístico. Por lo tanto, tenemos que es confirmatoria, inferencial y deductiva. Entonces, va a emplear métodos estadísticos para analizar los datos, va a operar por estímulo y respuesta, va a estudiar conductas y otros fenómenos observables, va a estudiar el comportamiento humano en situaciones naturales o artificiales, va a estudiar poblaciones o muestras que nos representen poblaciones, va a generar datos numéricos para representar el ambiente social. Es objetiva y además de que va a probar teorías o hipótesis. Posteriormente, realizamos una pregunta de investigación, en la cual va a ser la interrogante que se formula o se plantea el investigador ante una realidad desconocida o ante el hallazgo por defecto, laguna o incoherencias en el saber. Entonces, para formular la pregunta, hay que saberla formular. Entonces, la pregunta no la vamos a formular de tal modo que la respuesta no sea un simple sí o no. Por ejemplo, nunca pregunte, ¿es posible establecer el impacto de la violencia en Guerrero en el rezago educativo desde 1980? La respuesta sería sí o no. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es preguntar, ¿cuál ha sido el impacto de la violencia en Guerrero en el rezago educativo desde 1980? Como ven, esta pregunta tiene un poco más de fondo, ¿sí? Tiene un poco más de investigación, un poco más de argumento. También, otro ejemplo sería, ¿qué impacto puede lograr la música en los sentimientos y las emociones? Entonces, las investigaciones pueden tener un solo objeto de estudio, o bien se pueden establecer relaciones entre dos o más objetos de estudio. Por ejemplo, el consumo de proteína y la desnutrición. Por lo tanto, la pregunta de investigación tendrá componentes como variables o categorías, unidades de observación y términos lógicos y relacionales. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre el consumo de comida chatarra y obesidad en niños de 6 a 10 años en la escuela Fray Bartolomé de las Casas en Chilpancingo Guerrero? Aquí podemos ver las variables o las categorías. Sí, tenemos una variable independiente y una variable dependiente. También tenemos unidades de observación, que en este caso serían los niños de 6 a 10 años de la escuela Fray Bartolomé de las Casas en Chilpancingo Guerrero. Y también tenemos los términos lógicos o relacionales. Entonces, con base a los tipos de investigación vamos a establecer los diferentes tipos de preguntas de investigación. Por ejemplo, en la cuantitativa
vamos a tener preguntas de tipo descriptivas, correlacionales o causales, mientras que la cualitativa tenemos descriptivas, explicativas o interpretativas, evaluativas o transformadoras. Y a continuación les traigo unos ejemplos de cuantitativa descriptiva. ¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes de nutrición del Instituto Educativo Stephen Hawking? ¿Cuál es la cantidad de proteína que requiere un físico constructivista para producir hipertrofia? Como vemos, estas dos preguntas lo que hacen es describir, primero, cuál es el rendimiento académico de los estudiantes de la nutrición en una escuela, ¿sí? Y además, cuál es la cantidad de proteína que requiere un físico constructivista para producir hipertrofia. Posteriormente, también las preguntas de investigación nos pueden ayudar a establecer correlaciones. Por ejemplo, ¿cómo influyen las pláticas sobre el cuidado nutricional y el control de la glucosa en pacientes con diabetes tipo 1? Aquí, por ejemplo, podemos ver cuál es la correlación entre las pláticas sobre el cuidado nutricional y el control de la glucosa en pacientes con diabetes. Mientras que en la siguiente pregunta, ¿cuál es la relación entre el índice de masa corporal y la generación de síndrome metabólico? Aquí también establecemos correlaciones entre el índice de masa corporal y la generación de síndrome metabólico. Y tenemos las preguntas causales. Por ejemplo, ¿cómo influyen las estrategias didácticas tecnológicas del docente en el rendimiento de los estudiantes de la licenciatura de nutrición del IESH en Chilpancingo Guerrero? Posteriormente, nosotros lo que hacemos es establecer los objetivos de investigación, en donde los objetivos son las metas o puntos de referencia que orientan una investigación y cuyo logro se dirigen los esfuerzos investigativos. También una función de esos objetivos es orientar el proceso de la investigación y definir el camino que se desea recorrer para lograr, digamos, el resultado final. Por lo tanto, los objetivos de un proyecto de investigación expresan aquellos aspectos, relaciones, lógicas, dinámicas, efectos de problema que presenten ser esclarecidos con la investigación. ¿Cuáles son los requisitos para elaborar un objetivo? Primero, expresar adecuadamente lo que se pretende alcanzar con la investigación. Estar formulados de forma clara y precisa. Ser congruentes con la justificación del estudio y con los elementos que conforman la problemática que se investiga. E iniciar con un verbo en infinitivo. También ser congruentes con el tipo de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa. También deben diferenciarse de las tareas. Estas son actividades científicas, pero es necesario alcanzar un objetivo, no son metas metodológicas. También pueden ser de investigación, teórico-metodológicas y de cambio de transformación. Entonces, vamos a tener a continuación ejemplos de verbos a nivel descriptivo. Por ejemplo, para los estudios cuantitativos, van a ser caracterizar, diagnosticar, describir, determinar, medir, cuantificar, calcular o definir. Mientras para los estudios cualitativos va a ser comprender y analizar. En el caso de los verbos de nivel explicativo o interpretativo, en los estudios cuantitativos, por ejemplo, tenemos explicar, inferir, comparar, establecer, relacionar, verificar, demostrar, contrastar y probar. Mientras que los cualitativos tenemos solamente interpretar. Y los verbos de transformación tenemos diseñar, fundamentar, proponer, sustentar, formular, contribuir, fomentar y generar, en los cuales lo que se hace es generar conocimiento, ¿sí? O diseñar conocimiento o fundamentar alguna estrategia. Y al final tenemos la justificación, la cual es la sustentación con argumentos convincentes de la necesidad de llevar a cabo un estudio, es decir, el porqué de la investigación, las razones por las cuales se realiza, así como los beneficios que pueden derivarse de ella. Generalmente los estudios se realizan para solucionar problemas teóricos, prácticos o incluso ambos. Por lo tanto, es necesario incorporar elementos que evidencien la magnitud del problema, y entre estos pueden incluirse citas y datos confiables, de tal forma que la justificación puede incluir argumentos teóricos o empíricos, claro, siempre y cuando estén referenciados. Por ejemplo, en la participación de los nutrientes en la malnutrición, un argumento teórico conceptual sería aquellos conocimientos que ya están descritos. Por ejemplo,
La malnutrición se define como la condición fisiológica anormal causada por un consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de los macronutrientes que aportan energía alimentaria, como los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Mientras que los argumentos empíricos van a ser el conocimiento que se ha obtenido a partir de, por ejemplo, encuestas. Un ejemplo es el siguiente. Según la Encuesta Nacional de Salud del 2015, se ha descrito que el bajo consumo de macronutrientes en la población guerrerense es el causante de malnutrición. ¿Sí? Entonces, en una justificación se pueden manejar tanto argumentos teóricos o conceptuales y argumentos empíricos, es decir, los que están descritos en algunas encuestas. Bueno, compañeros, espero que les haya agradado esta cápsula. Les ruego por favor que estén en contacto conmigo para que sigamos trabajando con su proyecto de investigación. Les mando un saludo y que tengan un excelente día.